Bienvenido a un paseo muy lento por una idea casi susurrada. Atrapar el viento del planeta y, con gestos diminutos, cambiar el clima por una fracción de porcentaje, apenas un matiz, apenas un brillo menos intenso sobre la piel del mundo. Si te gusta dormirte con historias tranquilas como esta, te invito con suavidad a suscribirte, a dejar un me gusta, y si deseas seguir flotando entre conceptos mientras te vas quedando dormido, hay un enlace a la lista de reproducción en la descripción para que el aprendizaje siga de fondo como un murmullo alrededor de una fogata muy lejana. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Imagina que estás recostado, con la cabeza apoyada en algo muy cómodo, y que todo a tu alrededor está en penumbra, tibio, sin urgencias. En ese silencio, la tierra respira. No es una respiración con sonido, sino un intercambio constante de luz, calor y movimiento. Un ir y venir de energía solar y brisas, de nubes que aparecen y se deshacen con una paciencia antigua. Visualiza los continentes como inmensas islas verdes, ocre y grises, y los océanos como una manta azul con pliegues que cambian con cada aliento del planeta. En ese escenario, la geoingeniería no entra como un rayo ni como un trueno. Se acerca como una mano que acomoda una cortina 1 milímetro, que inclina una persiana el grosor de una uña, que pule un cristal hasta volverlo apenas un poco más claro. Se habla mucho de grandes soluciones, pero aquí todo es deliberadamente pequeño, cuidadosamente pequeño. 1/10 de grado, 1 milésima del brillo, un leve cambio en la dirección de una corriente de aire, nada más. Te invito a imaginarte en el borde de una playa al atardecer, la arena suelta, el olor salino, el rumor de olas que se pliegan una y otra vez, idénticas y distintas. El cielo se tiñe de durazno y gris suave. Si cierras los ojos, el viento marino acaricia el rostro y trae quizá un gusto salado a los labios. Ese viento es parte de un sistema inmenso de circulaciones, celdas de Hadley, de Ferrel, corrientes en chorro que serpentean como listones de seda en altura, brisas térmicas que suben por los valles durante el día y bajan por la noche, monzones que obedecen al cambio de estaciones y al contraste de temperaturas. Nada de esto es brusco en la escala de una noche tranquila. Todo parece mecerse, todo tiene su ritmo, como un péndulo muy largo que apenas se mueve. En ese telón de fondo, la geoingeniería es el arte de tocar controles diminutos, casi invisibles, con la esperanza de suavizar una tendencia mayor. No se trata de una varita ni de una promesa de milagros. Se asemeja más a afinar una guitarra con un giro imperceptible de la clavija, sabiendo que la cuerda responde con delicadeza y, a veces, con capricho. Imagina que frente a la casa del planeta hay una lámpara muy alta, el Sol, que entrega en promedio unos 350 vatios por metro cuadrado a lo largo del día y de la noche, contando nubes, continentes, océanos y lados iluminados y oscuros.
Una parte importante de esa luz rebota y se va al espacio, porque la Tierra, como una concha nacarada, refleja una fracción. A esa fracción se la llama albedo. Si la concha se vuelve apenas más clara, un poquito, una centésima, ese poquito se traduce en menos calor retenido. Si la concha se vuelve apenas más oscura, retiene más. Un cambio del orden de una décima de punto porcentual en el albedo global puede equivaler a 1 vatio por metro cuadrado de diferencia. Y 1 vatio por metro cuadrado, repartido sobre océanos y continentes, a lo largo de años, se vuelve una sutil variación de temperatura, de humedad, de viento. Piensa en una cortina de gasa frente a una ventana abierta. Si se la humedece apenas, difunde un poco más la luz, y la habitación parece más fresca. Esa metáfora, tan doméstica, ayuda a entender una familia de ideas llamadas manejo de la radiación solar. No es bajarle el volumen al sol, sino ajustar con cuidado cómo la atmósfera y las nubes dispersan la luz. La atmósfera tiene capas, como un pastel muy alto. Muy arriba, sobre las nubes más altas, la estratosfera es clara y fría. Allí, a veces, la naturaleza hace experimentos por nosotros, como cuando un volcán grande exhala azufre que se convierte en partículas muy finas. Esas partículas se diseminan y dispersan la luz solar de vuelta al espacio. La Tierra se refresca un poco durante un par de años. No es un soplo helado, sino un matiz. El cielo, en ocasiones, luce atardeceres de tonos más lechosos. Las sombras se vuelven sutilmente más suaves. La idea de inyectar deliberadamente partículas en la estratosfera no pretende imitaciones perfectas de volcanes, sino captar su lección más tranquila. Pequeñas cantidades, difundidas muy arriba, reflejan una porción de luz. Es una fracción de una fracción, pero el planeta es tan grande que esa fracción puede importar. Imagina ahora que estás a bordo de un barco, en calma, sobre una superficie de agua casi pulida. A lo lejos, ves una gaviota y una nube baja que parece algodón. La luz cae oblicua y dibuja destellos. En este paisaje, otra idea se asoma: iluminar un poquito más las nubes bajas sobre el océano. No es añadir lámparas, sino favorecer la formación de gotitas más pequeñas y más numerosas, usando granitos de sal marina en aerosol, como el rocío que de por sí produce el mar cuando el viento roza las crestas de las olas. Las nubes con gotitas minúsculas reflejan mejor la luz. De nuevo, un toque casi imperceptible en un lienzo enorme. Un cambio así puede expresarse como una décima o unas centésimas de porcentaje en la reflectancia local, y sin embargo, acumulado sobre extensiones oceánicas, se convierte en un control delicado del termostato del planeta. Si intentas percibirlo con el cuerpo, sería como notar que la brisa trae un frescor leve en la piel, como si estuvieras a la sombra de una sábana tendida. Existen también ideas sobre las nubes altas, las que parecen plumas,
tan alto que casi no se las escucha ni se las ve moverse. Las nubes de cirros atrapan calor que la Tierra emite hacia el espacio. Al reducir la persistencia de algunas de esas plumas, en teoría, se deja escapar un poco más de ese calor. Es otra vuelta del mismo tornillo minúsculo. No se trata de tapar la lámpara, sino de ajustar la colcha, dejando que el calor salga de la cama en la noche, evitando la sensación de estar envuelto en demasiadas mantas. Mientras tanto, a ras de suelo, la idea de capturar dióxido de carbono del aire avanza como un ritual paciente. Es el otro gran frente de la geoingeniería, distinto al manejo de la luz. Aquí no se busca cambiar brillo o nubes, sino la composición del aire, retirando parte del gas que atrapa calor. La escala del esfuerzo se mide en gigatoneladas a lo largo de décadas, una cifra grande, y sin embargo, la estrategia se traza con pasos pequeños, como contar piedras en la orilla y trasladarlas una a un lugar donde no molesten. Imagina bosques nuevos formándose con el rumor de hojas suaves sobre una ladera. Imagina suelos que se enriquecen con prácticas cuidadosas, que almacenan carbono en estructuras invisibles a simple vista. Imagina máquinas grandes y silenciosas, con ventiladores que mueven el aire lentamente, haciendo pasar moléculas por materiales que las atrapan, como suavecitos filtros, y luego las sueltan para ser guardadas bajo tierra en formaciones geológicas profundas. No hay prisa. Los números hablan de porcentajes que cambian poco a poco, de concentraciones que descienden con un ritmo sin sobresaltos. Tal vez una parte del carbono retirado venga de cultivos que se convierten en energía y cuyos residuos se capturan y guardan. Tal vez otra parte venga de rocas que reaccionan lentamente con el dióxido de carbono, como si la corteza terrestre ofreciera un abrazo químico que dura siglos. Muelas de minerales finos distribuidos sobre suelos o sobre costas se disuelven despacio, se combinan con el ácido del dióxido de carbono, y en esa alquimia pausada, el océano suaviza su acidez y almacena parte de ese carbono en sales estables. Todo lleva tiempo, todo corresponde a un movimiento de aguja que apenas se percibe en un reloj sin números. Quizá te preguntas, en silencio, ¿cómo entra el viento en esta historia? Es fácil verlo como un bailarín de paso libre que responde a la música del calor. Donde el sol calienta más, el aire tiende a subir. Donde calienta menos, tiende a bajar. Entre esos dos estados se genera un flujo. Las diferencias de temperatura son las letras de la partitura del viento. Si cambiamos muy poco la distribución de calentamiento, movemos muy poco esa música. Al alterar la cantidad de luz que rebota en una franja del océano, o al dejar salir un poco más de calor por la noche, modificamos con sutileza los contrastes que empujan los vientos. No para detenerlos, no para reescribir la partitura, sino para volverla a un tono más bajo, más suave, más homogénea. Eso puede significar, a lo largo de años y estaciones, pequeñas variaciones en cuándo y dónde sopla, con preferencia un jet en altura, cuán temprano sube una brisa de valle
en un día de verano, o cuánta humedad trae un monzón al final de una estación seca. En esta calma nocturna, imagina las corrientes en chorro como cintas gris plata a 10 kilómetros sobre el suelo. Se forman por diferencias de temperatura entre latitudes y por el empuje de la rotación terrestre. Con un pequeño ajuste en el balance energético de latitudes medias y altas, esas cintas se ondulan más o menos, se acercan, se alejan un poco. Hay estudios que exploran cómo cambios del orden de una fracción de vatio por metro cuadrado pueden traducirse, con el paso de estaciones, en desplazamientos leves de esas bandas de viento. Nada que puedas sentir al abrir una ventana en tu habitación esta noche, pero algo que, acumulado, influye sobre la probabilidad de que ciertas regiones vivan más días de brisas suaves o menos días de vientos resecos. Es como mover un mueble unos milímetros en una casa grande. De pronto el aire circula de otra forma, sin que nadie en particular haya notado el gesto. Para sostener estos imaginarios en números, conviene quedarnos unos minutos con el balance de energía del planeta. De cada 100 unidades de luz que llegan a la cima de la atmósfera, alrededor de 30 rebotan. De las 70 que quedan, una parte calienta la superficie y el aire, otra parte se usa en evaporar agua y otra calienta suelos y rocas. El sistema devuelve al espacio esa energía mediante luz infrarroja. Si aumento el albedo global de 30 a 30,3%, en apariencia es un cambio mínimo, un tercio de punto, pero eso ya significa que 3 de cada 1000 unidades de luz que antes se quedaban, ahora rebotan. En la escala del planeta, 3 de cada 1000 son un murmullo sostenido. Puede equivaler a un vatio por metro cuadrado o un poco más de diferencia respecto del presente. Ese vatio, con la paciencia del tiempo y la inmensa capacidad térmica del océano, obra su efecto lento, como cuando se retira una manta finísima de la cama y apenas después de varios minutos empiezas a sentir que el cuerpo se ha templado a una temperatura distinta. Imagina que atraviesas al amanecer una ciudad que se despierta lentamente. Las superficies oscuras de la calle liberan el calor de la noche anterior. Si los techos son blancos, si los muros reflejan un poco más, el barrio se calienta menos. No hay espectáculo, pero hay calma. Este es un ángulo pequeño de la gran conversación. Miles de pequeñas decisiones con techos, pavimentos, ventanas y árboles alteran una y otra vez el balance local. Unas décimas de grado menos en un día de calor extremo se traducen en jardines que no se estresan tanto, en brisas nocturnas que conservan su frescura, en gente que duerme mejor y, sumando millones de metros cuadrados, el resultado aparece en mapas de satélite como un brillo apenas distinto. La suma de muchos brillos ligeramente diferentes en muchas ciudades, durante años, tiene un eco global, tenue pero real. Ahora volvamos al mar, donde el viento sabe peinar la superficie con paciencia. Algunas ideas buscan añadir microburbujas a las estelas de ciertos barcos para hacer que la superficie del océano refleje un poquito más la luz.
Son burbujas tan pequeñas que no las ves desde la borda como espuma gruesa, sino que cambian el modo en que el agua juega con la luz, volviéndola un poco más nacarada. Son detalles, pequeñas artesanías tecnológicas en un taller que, de tan extenso, parece infinito. Se evalúan impactos en ecosistemas, se simula, se mide, se vuelve a simular, como quien tiende un mantel y lo alisa sin prisa. La otra vertiente, la de retirar dióxido de carbono, invita a contemplar tiempos muy largos. Un bosque plantado hoy respira y crece durante décadas. Un suelo bien cuidado acumula materia orgánica con los años. Una planta industrial que captura dióxido de carbono del aire lo hace a un ritmo distinto, continuo, casi como el latido de una máquina de hospital. Pero aquí el paciente es el clima y la señal es un gráfico que desciende lentamente. En minas, la roca triturada puesta a intemperie reacciona con el aire y con el agua de lluvia. Los océanos inmensos pueden aceptar una parte de ese dióxido de carbono en formas alcalinas, al tiempo que se monitorea su equilibrio y su salud. Cada vía exige atención, artesanía, acuerdos, cuidado, porque el clima es la suma de todos nuestros pasos suaves. En la madrugada, cuando la ciudad calla casi por completo, se puede imaginar una red de instrumentos que nunca duerme. Hay satélites que observan brillos, colores, temperaturas del mar, grosor de las nubes, concentración de aerosoles. Hay estaciones en tierra que miden con paciencia el tamaño de partículas de polvo, el contenido de vapor, la radiación que llega y la que sale. Hay boyas que, como luciérnagas inmóviles, registran el pulso de la temperatura del océano. La geoingeniería, en su versión más sensata, se apoya en esta vigilancia serena. Nadie corre, nadie grita, se observa, se comparte, se ajusta, se vuelve a observar. La palabra que acompaña todo esto es cautela, y la que la sigue de cerca es humildad. Imagina que estás en una biblioteca donde no hay relojes visibles. Las mesas son de madera clara. Sobre una mesa hay mapas con líneas suaves que representan corrientes aéreas. Un dedo se desliza sobre esos mapas y dibuja rutas, no para aviones, sino para las corrientes que nadie ve, las que mueven humedad, las que traen lluvia a un valle y despejan un altiplano. Un ajuste minúsculo en la energía disponible cambia ligeramente la forma de esa ruta. Es el tipo de efecto que se estudia con modelos que reproducen, con ecuaciones, el soplo del planeta. Los modelos no son oráculos, sino cuadernos de ensayo, donde lanzar pequeñas variaciones y observar, con respeto, cómo responden los remolinos. Los remolinos que no duermen, que existen incluso cuando tú ya estás dormido, siguen moviéndose, hilvanando historias de nubes y claros. Hay una imagen que a veces se utiliza en un barco grande, cuando una vela es demasiado grande para el viento, se iza una más pequeña, una trinqueta que ayuda a estabilizar. La navegación
es más cómoda, la deriva se corrige y el timonel respira. La geoingeniería, cuando se habla de manejo de radiación, quiere ser algo así, una vela pequeña que se ajusta para evitar los bandazos, mientras los viajeros hacen lo que de verdad hay que hacer, que es aflojar el motor que contamina, cambiar hábitos, rediseñar rutas. No sustituye, no compite, acompaña, y en esa compañía el viento se vuelve menos caprichoso, apenas menos. Ahora nos acercamos con cuidado a otro conjunto de ideas que, por su historia, requieren todavía más serenidad al explicarlas. El océano es un organismo enorme y delicado. En el pasado, se exploró añadir nutrientes, como hierro, a regiones donde el fitoplancton, pequeñísimas plantas del mar, podría crecer un poco más y absorber dióxido de carbono durante su vida. En algunos ensayos, el plancton floreció como flores verdes pálidas por unos días. La conversación científica ha sido muy prudente, porque los ecosistemas son redes densas y misteriosas. Una intervención pequeña puede favorecer a unas especies y estresar a otras. Por eso, más que un camino definido, estos experimentos dejaron lecciones sobre precaución, monitoreo y el valor de la escala adecuada. El océano, que suena como un susurro grave cuando lo escuchas con la oreja cerca del agua, responde de maneras complejas. Cada gesto debe ser pequeño, reversible si es posible, y llevado a cabo con acuerdo amplio, como quien entra descalzo a una sala donde alguien duerme. Imagina que avanzas por un sendero, con hierba a ambos lados. Hay insectos que cantan, hay un olor a tierra húmeda. Piensas en la palabra fracción, fracción de un ciento, fracción de un grado, fracción de un porcentaje. En el mundo cotidiano, fracción suena a poco. Aquí, sin embargo, las fracciones son lenguajes útiles, porque el clima es enorme. El objetivo no es transformar de golpe el carácter del planeta, sino alinear, con empujoncitos, una trayectoria. La tensión entre intención y resultado pide un paso calmo, una comunicación honesta. A veces el mejor resultado es un aprendizaje que recomienda no hacer. Esa también es una acción. Decidir abstenerse, porque una señal débil en un gráfico sugiere que el remedio no sería tan suave como se pensó. En la habitación donde duermes, no todas las cortinas convienen, no todas las lámparas de noche dan la luz más agradable. La prueba delicada define los hábitos. Ahora regresemos a los vientos. El planeta no es uniforme. Hay cordilleras, hay mares cerrados, hay desiertos que se extienden como sábanas de arena tibia. El viento que pasa por encima de una cadena montañosa canta con otra voz. Una intervención que cambia un poco la distribución del calentamiento puede producir un efecto más notable en la sombra de una montaña que en una llanura abierta. Esto obliga a imaginar el mapa con texturas. No hay soluciones lisas, uniformes.
que sirvan exactamente igual en todas partes. Por eso, el trabajo es en capas, global y regional, de estaciones y de días. La música de fondo no se altera, pero algunos instrumentos tocan ligeramente más bajo. Es una forma de cortesía con el sistema que habitamos. Hablarle despacio, escucharlo y responder al mismo ritmo. Parte de esta conversación suave se ocupa de la química de la alta atmósfera. Las partículas que dispersan la luz pueden interactuar con otras sustancias y cambiar procesos como los que afectan al ozono. Por eso, la palabra ensayo aparece una y otra vez. Ensayo que no es improvisación, sino un ritual con mediciones antes, durante y después. Se liberan cantidades pequeñas en un espacio estudiado. Se miden propiedades de la luz y del aire. Se evalúan efectos. Si algo no suena bien, si una cuerda del instrumento en la orquesta del cielo vibra con un timbre poco grato, se detiene. Se vuelve a estudiar. Hay tiempo. No es una carrera. Es, si se quiere, una forma de pulso clínico del planeta, con la misma ética de cuidado. Mientras recorres esta historia, notas que las cifras se mueven poco. Décimas, centésimas. Se habla de gigatoneladas repartidas en décadas. Se habla de vatios por metro cuadrado que cambian con una lentitud casi geológica. Esto es un descanso en sí mismo. Cuando un proceso es lento, da margen a corregir. Da margen a que la sociedad, con sus pasos, alcance a ajustar. Al mismo tiempo, recuerda lo esencial, que la base del esfuerzo viene de reducir las causas profundas del calentamiento. Reducir emisiones es apagar la llama, mientras que estos gestos son ajustar el tiraje de la chimenea, abrir y cerrar un poco las ventanas para que el aire circule mejor. Las dos cosas a la vez, con la calma de quien barre una habitación en la tarde sin prisa, sabiendo que la casa se mantendrá fresca durante la noche. Imagina ahora una sala amplia con pantallas que muestran mapas del mundo en colores suaves, sin rojos intensos ni alarmas. Hay tonos de azul, de verde, de amarillo pálido. En los bordes de las gráficas aparecen líneas discretas que indican intervalos de confianza. Científicos, ingenieras y técnicos hablan en voz baja, revisan si un pulso de aerosoles se comportó como el modelo anticipaba. Verifican si una capa de nubes fue un poquito más brillante en una franja del mar, bajo condiciones controladas. Sobre la mesa, junto a una taza de té tibio, hay un cuaderno con una anotación: desviación de 0,2% en reflectancia. Nadie celebra ni se alarma. Se acompaña la cifra con otra: impacto en precipitación regional, menor al umbral definido. Se cierra el cuaderno. Se agradece a quienes monitorean aves y plancton en la zona de estudio. Se reconoce el trabajo de quienes vigilan durante semanas, cuando el mundo apenas se entera. En algún lugar, un molino eólico gira perezoso. En otro lugar, una caldera industrial
emite menos que el año pasado. La historia se compone de muchos cambios pequeños que sumados se parecen a una alfombra que almacena calor más ordenadamente. Imagina que estás ahora en la sombra larga de una tarde de verano, en la orilla de un huerto. Un toldo fino tamiza la luz sobre las plantas. El toldo no apaga el sol, solo lo difumina. La geoingeniería que trabaja sobre la radiación es un toldo planetario muy sutil. Se mira cómo responden las plantas a esa luz un poquito más suave. Se observa cómo cambia el tiempo que tardan los suelos en perder la humedad. Se aprende si el rocío aparece unos minutos antes de lo habitual. Es un aprendizaje íntimo con la tierra, no solo con la atmósfera. Existen, además, los cuentos pequeños de la ciudad fresca, techos pintados de blanco que vistos desde arriba parecen manchas de nieve suave, alineaciones de árboles que dan sombra a avenidas en las que la brisa encuentra formas de desplazarse sin chocar contra muros demasiado calientes. Pavimentos que reflejan un poco más. Ventanas con láminas que devuelven una fracción de luz al exterior. Muchas de estas acciones no se llaman geoingeniería en el discurso público, pero suman al cuento de los porcentajes. En un mapa térmico nocturno, los barrios con acciones acumuladas se ven unos tonos más fríos, como si alguien les hubiera hecho un gesto de ternura. Ahora baja la luz del día, y en la penumbra aparece el contorno de una turbina eólica girando en el horizonte. Es un símbolo de viento convertido en electricidad, viento domesticado con respeto. La metáfora de atrapar el viento del planeta regresa aquí, no solo en el sentido literal de generar energía, sino en el sentido más sutil de aprender su idioma. La geoingeniería, cuando se aproxima a los vientos, busca hablar ese idioma con cortesía, tocar una tecla que haga que el viento preferido por una región no se vaya tan lejos en verano, o que sus variaciones sean menos abruptas. No son promesas absolutas, son invitaciones a observar y a ajustar, sabiendo que la partitura entera la escribe la física de un mundo grande. A medianoche hay también conversaciones sobre justicia y reglas, que se llevan a cabo sin estridencias. ¿Quién decide cómo y cuándo se ajusta una cortina de gasa en el cielo? ¿Qué criterios determinan cuándo detener un ensayo? ¿Qué mecanismos garantizan que si un gesto pequeño en un lugar produce una reacción indeseada en otro, se reparará con cuidado? Esa conversación recuerda que el clima es un bien compartido. Por eso, la mano que intenta acomodar necesita hacerlo a la vista de todos, con acuerdos y con la posibilidad de decir basta. Imagina un círculo de sillas, gente con cuadernos, mapas y tazas de café, hablando con voces bajas, tomándose el tiempo para escuchar. No es un consejo de guerra, ni una carrera contra un reloj que zumba. Es un consejo de cuidado. Mecerse con esta imagen ayuda a descansar. El cuerpo entiende el ritmo repetido, la respiración pausada. La ciencia, en su versión más amable, es precisamente eso, un compás sereno. Se escribe un documento,
Se publica un resultado. Se corrige una idea. Se intenta otra. Las decisiones que importan en un mundo que quiere dormir mejor se toman con ojos bien abiertos, pero sin urgencia. Se prioriza lo que cuida y lo que cura, no lo que alardea. El viento del planeta, mientras tanto, sigue girando alrededor de colinas, encajonado en cañones, acariciando llanuras de trigo. Peina ciudades y bordea montañas con una paciencia que parece infinita. Si cierras los ojos, quizá puedas sentir en la mejilla un hilo de aire que no está allí y sin embargo lo imaginas. Ese hilo podría ser un poco más fresco si una nube baja es un poco más brillante. Podría ser un poco menos seco si una corriente en altura decidió moverse 2 grados de latitud. Son variaciones que no rompen el cuadro, apenas lo afinan. Una tarde de otoño, una estufa de leña bien ajustada no ennegrece el vidrio, no humea. Un sistema de capturar dióxido de carbono bien pensado es así. No deja marcas groseras, no incomoda a su entorno y a cambio entrega un ambiente que se siente más claro con el paso de los años. La geología ofrece cavernas porosas donde el gas se convierte, bajo presión y con el tiempo, en minerales. La palabra que describe ese proceso es mineralización. Es lenta, como lo es todo aquí. Lentitud que en un mundo que corre mucho se vuelve medicina. Un amanecer de invierno, el cielo es una sábana muy pálida. Si la atmósfera dispersa un poco más la luz, los rayos llegan al suelo con menos intensidad directa. La sombra es más difuminada. Para los humanos, esa diferencia es casi estética. Para el balance del planeta, esa diferencia es aritmética. Se suma y se resta en tablas de radiación. Se convierte en energía acumulada o omitida en océanos que tardan décadas en calentarse o enfriarse. El océano, que es un archivo de memoria térmica, guarda cada vatio por metro cuadrado, como quien ordena fotografías en un álbum. Cuando se ajusta la página, la historia completa se lee un poco distinto. Mientras caminamos por este cuento largo, también aparecen palabras como incertidumbre y aprendizaje. No hay vergüenza en ellas. Significa que se sabe lo que no se sabe del todo. Significa que se pide permiso a la realidad para equivocarse de forma segura, rectificar y volver a intentarlo. La atmósfera no es una máquina con instrucción simple. Es un tejido de procesos no lineales. Por eso, la música que toca no siempre responde con exactitud al movimiento del director. Se necesitan ensayos, y cada ensayo, si se hace con suavidad, enseña. En un campo abierto, el viento pasa por encima de espigas. Las espigas se inclinan todas hacia un lado y luego vuelven a levantarse. La imagen es hipnótica. El planeta completo se comporta así. Se inclina hacia una tendencia y, por mecanismos internos, intenta levantarse. Cambios diminutos, vibraciones tenues, se propagan. Esa es la esperanza de la geoingeniería a escala prudente, que una suma de vibraciones tenues,
guíe al sistema hacia un equilibrio más amable. Cierra los ojos un momento, si te apetece. Percibe la respiración. Siente la temperatura de la habitación. Imagina la ionosfera mucho más arriba, completamente ajena a estas historias, y la estratosfera un poco más cerca, con su claridad. Imagina el sol como un disco que se eleva cada día con una constancia absoluta. Imagina la Tierra girando, con su albedo de concha nacarada. Imagina una cifra, 0,3% de cambio. Una cifra pequeña que, si está en el lugar correcto, con el tiempo correcto, hace un gesto de cuidado. Luego imagina otra cifra, 10 años, y otra, 50. La conjunción de cifras pequeñas y plazos largos describe el paisaje en el que estamos. La conversación sobre riesgos, cuando está bien planteada, suena como una grabación de lluvia fina. Se mencionan posibles efectos colaterales. Se describen con la misma voz baja con la que se describe una receta de cocina. Si un aerosol en altura cambiara la química de una capa sensible, se mediría, se compararía, se decidiría con calma reducir o detener el ensayo. Si una modificación en nubes cambiara el patrón de lluvias en una región, se escucharía a quienes viven allí y se ajustaría el plan. Los mapas se colorean con tonos suaves para mostrar más y menos precipitaciones. Nadie está solo en esto. Las decisiones, en el mejor guión, se toman en grupo. Hay también palabras sobre confianza. Confiar en que el proceso tendrá ventanas, participación, control. Confiar en que no será una imposición brusca. Las historias del clima se han contado a veces con violines dramáticos. Aquí preferimos un piano que toca notas repetidas, sin sobresaltos, con la dulzura de la repetición, un arpegio lento para arrullar. En un valle andino, una brisa baja a media tarde. En un delta del sudeste, un monzón trae humedad que levanta los aromas del suelo. En una llanura del norte, un chorro en altura define la visita de frentes. En cada sitio, un ajuste pequeño en el balance de la luz y del calor puede rehilar esos vientos con un toque. La intención no es mandar, es conversar. Y la conversación, como todas las buenas, incluye silencios, tiempos muertos, respiraciones profundas. Entre los componentes de este cuento de brisas y porcentajes, algunos son muy mecánicos, como ventiladores que giran y torres que succionan aire a través de materiales que atrapan dióxido de carbono. Esos lugares suenan a motor eléctrico discreto, huelen a metal limpio, tienen luces piloto que parpadean. Otros componentes son forestales. Huelen a resina, a hojarasca húmeda, a tronco. El ritmo de estos últimos lo marcan estaciones y lluvias. Se escucha el zumbido de insectos, las pisadas amortiguadas en tierra mullida. Ambos mundos, el mecánico y el vivo, caben en la misma historia si el hilo que los cose es el cuidado. Si en cambio piensas en minerales y en costas, aparecen otras escenas. Camiones que trajinan rocas que luego serán molidas
hasta hacerse casi harina. Esa harina, extendida sobre suelos o disuelta en agua de mar, reacciona con el dióxido de carbono, aumentan la alcalinidad y el proceso continúa durante años sin urgencia. La palabra que acompaña este acto es paciencia. Las rocas, después de todo, tienen sus propios relojes que no se mueven como los nuestros. La vida cotidiana también ofrece microajustes con impacto acumulado. Un edificio que regula su temperatura con vegetación en fachadas. Una ciudad que decide plantar árboles que reflejan un poco más la luz y que transpiran con generosidad. Un campo de cultivo que utiliza cobertura vegetal para conservar humedad y, con ello, reduce la temperatura del suelo unos grados. Es hermoso pensar el mundo como una suma de miles de manos que sin ruido acomodan mantas, cierran ventanas, suben y bajan persianas, pintan de blanco, riegan de noche para evitar evaporaciones innecesarias. En esa suma, el viento encuentra caminos más amables. La geoingeniería, entendida como una colección de herramientas, reconoce límites. Si el mar es un espejo frío en invierno, no conviene hacerlo más frío en exceso, porque la vida que depende de ese borde de temperatura podría resentirse. Si un cielo es muy claro sobre una región árida, añadir reflejos puede implicar menos humedad que sube. Por eso la palabra diseño aparece como en arquitectura. No se trata de aplicar un color por todo el lienzo, sino de combinar matices con criterio, después de escuchar a quienes viven sobre el lienzo. En el otro extremo, hay promesas que pasado el tiempo se diluyen, como tinta en una taza. Por ejemplo, pintar desiertos con materiales reflectantes no ha pasado el filtro de sentido común, porque la vida de esos lugares es sutil y no se la debe maltratar. Las buenas ideas brillan por ser discretas y por integrarse a procesos existentes sin forzar. Por eso es que cielos un poquito más brillantes sobre el océano, partículas medidas con extremo cuidado a gran altura, suelos que guardan carbono como quien guarda semillas para el año próximo, y bosques que respiran con disciplina, forman el corazón de este cuento. Son ideas modestas, como todo lo que conviene a la noche. Una noche clara, si levantas la vista y ves estrellas, puedes imaginar la capa de aire como una cúpula transparente. Esa cúpula se calienta durante el día y se enfría durante la noche. La forma en que se forma el rocío, su hora y su grosor, dependen de 1000 detalles, entre ellos la cantidad de vapor de agua, la presencia de nubes altas, la temperatura del suelo. Ajustes en radiación, aunque pequeños, pueden trasladar el momento del rocío unos minutos. Es una imagen menor y, sin embargo, es una escena cotidiana para plantas e insectos. La vida responde a segundos y milímetros, tanto como a estaciones. Es otra razón para valorar el paso pausado y la observación fina. En algún lugar, un globo científico asciende llevando instrumentos. Es casi silencioso. Mide temperatura, humedad, radiación. Envía datos. En otro lugar, una boya registra el pH del agua, su color
su nivel de oxígeno. En otro, una torre en un bosque cuantifica cuánto dióxido de carbono entra y sale de la copa de los árboles. Esta es la infraestructura del cuidado. No impone, observa y a partir de lo que ve, sugiere. La pregunta sobre cuánto es suficiente se resuelve muchas veces con esa humilde unidad que parece insignificante. La fracción de porcentaje. Un 0,2% aquí, un 0,1% allá. Cuando esas fracciones se traducen a calor, a radiación neta, a humedad específica, el sistema contesta con su propia lógica. Allí se decide si un ajuste merece sostenerse. Allí se entiende que las palancas grandes no convienen cuando la complejidad es alta. Con fracciones evitamos excesos. Con fracciones ganamos capacidad de retroceder a tiempo. También está, como un susurro, la idea de no reemplazar, sino de acompañar. La reducción de emisiones no es una parte de la conversación, es el centro. Un horno que emite menos, una red eléctrica más limpia, un transporte más sereno y silencioso, constituyen la base. La geoingeniería llega como una manta ligera que se extiende mientras el cuarto se ventila y se ordena. No quita responsabilidad, no la diluye, la hace más llevadera. Es la diferencia entre cargar con un sol del mediodía de golpe y caminar bajo una arboleda que filtra la luz mientras avanzas. El viento del planeta, con su carácter, también es un recurso para aprender humildad. Cambia con el ciclo del día y la noche, con estaciones, con la temperatura del océano, con el hielo que avanza o se retira en los polos. Cambia con la humedad del suelo, con el color de un campo recién labrado, con la presencia de ciudades que calientan el aire. Si cambiamos algo de todo esto, el viento nos responde como un amigo antiguo, con señales que hay que saber leer despacio. Una racha que no llega, un remanso que aparece. Es un idioma sin letras, pero lleno de significado. Un día de primavera, un equipo recorre la costa con un prototipo. Es una máquina que nebuliza agua de mar formando gotas microscópicas. El objetivo, crear núcleos para nubes bajas que reflejen un poco más la luz. Se elige un día con condiciones predecibles. Se monitoriza con radar, con satélites, con sensores en la playa. Se reporta todo. Se apaga el dispositivo a tiempo. Luego, durante días, se analiza el resultado. Un cambio medible pero prudente en brillo de nubes sobre un área acotada. No hay titulares. Hay una hoja de resultados en una carpeta compartida. Otra pieza en un rompecabezas. Otro paso para dormir mejor. En un laboratorio, se prueban materiales que atrapan dióxido de carbono del aire con menos energía. Tienen nombres técnicos, pero aquí solo importa su imagen. Una esponja que, al calentarla, suelta lo que atrapó, una y otra vez. Las palabras que acompañan son ciclo, eficiencia, costo. Se busca que el proceso sea suave, no solo con la atmósfera, sino con la economía, con la energía,
con la gente que vive alrededor de las plantas. Las instalaciones idealmente son silenciosas, con luz cálida, con árboles alrededor. Parecen un centro cultural, no una fábrica. Hay gente que piensa en gobernanza, otros que piensan en ética, otros que trabajan en alarmas y otros en apagar alarmas. Es una orquesta de oficios donde cada quien aporta con una melodía que no compite, que se suma. El objetivo común: bajar de a poco el volumen del problema, poner límites, evitar excesos. En el mapa del mundo, algunas regiones son muy sensibles al agua de lluvia. Al ajustar radiación, se cuida de no perturbar esos patrones con brusquedad. Es una de las razones por las que las intervenciones se plantean desde lo global con sumo cuidado. Si una franja de latitudes medias recibe menos luz, podría enfriarse y, en consecuencia, empujar el jet hacia otra posición, con efectos en la lluvia. Por eso el proceso es lento. La atmósfera agradece los cambios que no la sorprenden. La ciencia del clima lleva décadas aprendiendo de señales delicadas. La señal del dióxido de carbono, por ejemplo, se ve como una curva que sube, pero lo hace con variaciones estacionales. Un serrucho que recorta cada año el alza por la respiración de los bosques. Esa curva se vuelve parte de nuestra memoria. Cambiar su pendiente, aunque sea un poquito, será también parte de nuestra memoria futura. Es posible que un día, al mirar esa curva, veamos un aplanamiento sutil. No será un aplauso, será un suspiro. En medio de este paseo, te hago una invitación mínima a participar, y luego seguimos con la calma de siempre. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Ahora, caminamos hacia la noche más profunda. Afuera, los insectos hacen música. En la costa, las olas son metrónomos. El viento se ha aquietado. Dentro de tu habitación, una lámpara tal vez esté encendida con luz muy tenue. La teoría de la energía del planeta sigue trabajando, como una caldera cuyas válvulas siempre están activas. Recuerda el número de antes: 340 vatios por metro cuadrado en promedio. Cuando el albedo cambia una fracción, ese número cambia una fracción. La suma a lo largo de meses y años se vuelve clima. Es un libro grueso escrito con letras pequeñas. Nadie lee un tomo así de una sentada. Se lee de a páginas, de a párrafos, con pausas para respirar. Si pensáramos en el planeta como un objeto con inercia térmica, diríamos que tiene una masa enorme, una capacidad de absorber cambios sin moverse de inmediato. Eso, en lenguaje de vida cotidiana, es una oportunidad. Nos permite hacer ajustes paulatinos, ver la respuesta y, si conviene, hacer un poquito más o un poquito menos. Esta es la esencia de la geoingeniería bien entendida. Reversible en lo posible, medible en todo momento, pequeña en cada paso, dispuesta a retroceder si la música suena fuera de tono. Mientras tanto, la reducción de emisiones camina con su propio paso. Las ciudades que eligen transporte eléctrico y silencioso
las redes que integran energías que no emiten, las industrias que cambian procesos. Es una historia riesgosa de contar como aventura, porque su mejor forma es aburrida en apariencia. La rutina es virtuosa, los hábitos valorados, la repetición diaria de gestos que suman. Por eso, dormirte hoy escuchando esta historia es también un gesto. Mañana, el mundo será levemente distinto. Una curva habrá bajado 1 milímetro. Una brisa habrá cambiado 1 grado. Los números, cuando se vuelven familiares, pierden su aspereza. Hablar de 1 vatio por metro cuadrado menos de energía neta puede sonar abstracto. Imagina ese vatio como una bombilla muy pequeña que se apaga por cada metro de tu terraza, en todas las terrazas del mundo. Imagina el silencio que provoca el apagado de millones y millones de esas bombillas invisibles. No se apaga la vida, se apaga un exceso mínimo que se había acumulado. Se respira un poco mejor. En un puerto, un equipo registra datos de nubosidad y brillo. En una sierra, otro equipo mide flujos de carbono en suelos que con el tiempo crían lombrices y guardan materia orgánica. En ambos extremos, las historias coinciden. El planeta responde mejor cuando lo tratamos con la suavidad de la paciencia y el cuidado. La palabra cuidado se repite. Es la llave para dormir sin nudos. Si volvemos por última vez al viento, encontremos ahora su esquina más doméstica. La brisa que entra por la ventana y mueve una cortina. Ese movimiento que apenas notas cuando estás con sueño es lo que a escala planetaria buscamos entender y, con mucha prudencia, acompañar. Es un movimiento bello por sí mismo. No hay razón para dominarlo. Hay razones para escucharlo y para ajustar la casa de forma que nos haga bien. La noche avanza. Te propongo que imagines nubes como barcos inmóviles, con vientres plateados, flotando sobre un océano que solo quiere dormir. Un satélite las observa desde arriba y envía una imagen que en un laboratorio alguien mira con la luz baja. Se ve un brillo un poquito distinto y se apunta ese dato. Detrás de ese apunte hay años de cuidado. Detrás del cuidado, la intención de que el clima vuelva, con el tiempo, a un tono menos áspero. El planeta entero, si pudiéramos abrazarlo, sentiría como una esfera tibia entre las manos. Con nuestras manos no podemos abarcarlo, pero con fracciones de porcentaje podemos acercarlo a una temperatura más amable. Es una poesía de números, un rezo sin religión, hecho de mediciones, modelos y sobre todo de gestos pequeños. Al dormir, el cuerpo también baja su temperatura un poco. La casa entera acompasa. Puedes usar esa sensación como guía, una fracción de grado a la vez, sin prisa. Si en algún momento de este relato te vinieron imágenes de amaneceres, de cortinas que filtran luz, de ventiladores silenciosos, de hojas que respiran, todo está en el lugar adecuado. No hay que retenerlo. Puedes dejar que se vaya como el aire que exhalas. La idea central seguirá aquí,
Atrapar apenas el viento del planeta, no con redes ni con jaulas, sino con conversación y respeto, para que el clima cambie lo justo. No es fe ciega, es oficio. Y en el oficio hay también la parte humana, donde las comunidades conversan con quienes ensayan. Una intervención pequeña que cambia el brillo de nubes frente a una costa requiere contar con la gente de esa costa, no por obligación, sino por sentido. Las personas que viven mirando el horizonte, pescando, caminando la arena, conocen la respiración del lugar. Saben cuándo un viento no es el de siempre. Sus ojos son sensores, sus palabras, datos. Integrar esa memoria viva a los mapas y a los modelos vuelve todo más real, más sabio. Cierro con una imagen más. Una escuela con patio y árboles. En la pared, un mural que muestra corrientes de aire como flechas suaves. Un grupo de niñas y niños pinta nubes con colores pálidos. El docente cuenta la historia de cómo el planeta se cuida a sí mismo y cómo a veces necesitamos ayudarlo con toques pequeños, con persianas y toldos que no hieren la luz, con bosques que crecen despacio, con máquinas que respiran hondo y guardan su aliento en canteras profundas, donde se vuelve piedra. Los niños bostezan, no de aburrimiento, sino porque la historia tiene el ritmo de una nana. Al final, todos se recuestan un rato en el pasto y miran el cielo. Las nubes pasan como barcos. El viento les peina el pelo. Alguien siente que la tierra vibra un poco, como un animal que duerme. Tú, ahora, puedes elegir dormir con esa sensación, la sensación de que hay manos en el mundo y en laboratorios atenuados que trabajan sin ruido, con fracciones de porcentaje, para que el aire que respiras sea más amable, para que el sol que te toca se sienta cómodo, para que el viento que te visita lo haga con una música más blanda. Imagina que la ventana se cierra despacio, que la lámpara baja un poco más, que el cuerpo cae 1 milímetro en el colchón, que la respiración encuentra su compás. El planeta, allá afuera, seguirá con su propia respiración inmensa, y tú formarás parte de ese ritmo como una nota más. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejar que estas palabras te acompañen en el descenso al sueño. Si te resultó agradable, te invito suavemente a suscribirte y a dejar un me gusta, para que podamos seguir publicando historias como esta, con esta frecuencia discreta, amable, que acompaña tu descanso. Que tengas una noche segura, tranquila, y que el viento que toque tu ventana sea siempre un susurro